de la Santísima Virgen María para que nos proteja y bendiga en esta clase y nos ilumine el intelecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento, los que se van uniendo. Yo les voy a compartir por acá pantalla. Como les decía en el video que colocamos en el chat y en el texto que trabajamos hoy, terminamos con el texto que yo les había enviado. Queda para que ustedes puedan trabajarlo de manera personal. Hay suficiente lectura que pueden ir adelantando. En los espacios de preguntas y respuestas al final de esta aula o de las próximas pueden perfectamente preguntar. Lo ideal es que puedan subrayar ustedes el texto, tomar nota, poner observaciones y después lo compartimos. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con esta parte. Mm, ¿Quiénes lo tienen a la mano? ¿Quiénes tienen a la mano este texto? A todos se los había enviado, ¿no? Casi que todos, o no todos. Sí, se envió en el grupo de chat de la hermana Olga. Bueno, listo. Entonces, esta es la página, se visibiliza, no sé por qué la página, ¿a dónde aparece la página? La página 16. Esta es la página 16, segundo párrafo de la página 16. Este prólogo de San Juan es complejo porque es muy teológico, es místico, más que un lenguaje doctrinario, es un lenguaje místico. Yo les había dicho a ustedes la vez pasada que de alguna manera la visión de San Juan dentro del conjunto de los evangelistas es una visión más elevada y más profunda debido al convivio especial que él tuvo con la Santísima Virgen y que en ese convivio muy seguramente el mismo San Juan recibió revelaciones de parte de Nuestra Señora y explicaciones al respecto del contenido de los textos del Antiguo Testamento y de las propias experiencias que él tuvo con nuestro Señor. Si bien ellos eh, tenían un impacto y tenían una primera impresión con todo el convivio con nuestro Señor Jesucristo, pues evidentemente la explicación que daba la Santísima Virgen a cada uno de ellos, en especial a Juan, que fue con el que convivió en los últimos años, pues era muy profunda y elevada, y de ahí los textos que él escribe, y de ahí la imagen que se le atribuye con respecto al Evangelio, a su vocación de evangelista, y es el águila, ¿no? Que le da una proyección así de unos panoramas mucho más extensos. Y por eso fue que también yo tomé en consideración los textos de Santo Tomás de Aquino, que lo vamos a ver ahora, y que abre también un panorama muy interesante al respecto de San Juan, y que yo creo que vale la pena tenerlo aquí en vista, porque es en función de lo que queremos mostrar, de esas primeras luces que se tienen al respecto de la profundidad del misterio de la encarnación. Listo, entonces yo comienzo con este párrafo. Yo creo que todos están viendo sin problema. Dice ahí, el verbo de Dios permanece eternamente en el seno del Padre. Estos son asuntos que nosotros tenemos que ir conociendo o tenemos que ir evidenciando o tenemos que ir diferenciando de lo que a veces nos puede llegar a la cabeza como primera imagen. No, si el verbo se encarnó, se hizo hombre, pues bajó y dejó de estar en el cielo. No, son asuntos muy claros que nos deja la doctrina católica, y es que nunca el Hijo, nunca el Verbo de Dios, nunca la Santísima Trinidad es lo mismo. Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Verbo, nunca dejó de estar presente en la Santísima Trinidad. Claro, no tiene sentido. De ninguna manera se desliga de la Santísima Trinidad. ¿Está bien?
Entonces, este texto, ahí es claro, dice, el verbo de Dios permanece eternamente en el seno del Padre. Ni siquiera la encarnación pudo desplazarlo de aquel lugar de reposo eterno. Ahí estuvo, está y estará. Ni siquiera el momento histórico de la encarnación lo obligó como a bajar, no. Cuando se dice o se lee que él se abajó a la naturaleza humana, quiere decir que la asumió, pero nunca dejó de estar. ¿Está bien? Lo mismo cuando sucede una aparición de la Santísima Virgen. La Virgen se aparece, se manifiesta en Fátima, Medjugorje, aquí y allá. La Iglesia certifica que esa aparición es auténtica, es verídica. No quiere decir que la Virgen abandonó el cielo. Ella nunca abandona el cielo. No, o sea, no es posible para el estado de su naturaleza en la gloria ausentarse de la visión beatífica. Simplemente tenemos nosotros aquí, de alguna manera, abro comillas, un reflejo, cierro comillas, de lo que ella está recibiendo en la vida eterna. Entonces, nunca abandona. Ahora, ni qué decir de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, continúa el texto, dice, al asumir la naturaleza humana, el verbo no experimentó el menor cambio ni inmutación, o sea, mutar es cambiar, nunca cambió el verbo. El verbo no cambió. El verbo asumió una naturaleza humana, es verdad, pero no por eso cambió. No, no, no. Ahí vamos a ver más adelante que lo que cambia o lo que se hace más excelente en dignidad es la naturaleza humana. ¿Está bien? Por eso lo que sigue ahí. A ver, ¿quién está por ahí atento? Atento, atento. A ver, Jorge Eduardo. ¿Qué tal si Jorge Eduardo se une aquí a la clase y me ayuda con la lectura desde este punto? ¿Sí está por ahí? Sí, Listo, lo escuchamos. el movimiento Ascencio, Ascensional, Ascensión, ahí digamos que el paso de PDF a Words me cambió un poco, pero es el movimiento ascensional, sí. por decirlo así, afectó únicamente la naturaleza humana, que fue elevada a la unidad de persona con el verbo eterno, sin que éste experimentara el menor cambio o saliese un solo instante del seno del Padre, que le engendra continuamente en el inmutable, hoy de su eternidad. Eso, entonces ahí nos va a citar un salmo. Si nosotros nos quedamos aquí viendo todas las citas y referencias que existen con respecto a la encarnación del Verbo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, digamos que no nos da el tiempo. El caso es que un asunto que debe quedar muy claro aquí en el intelecto es esta parte que leyó nuestro compañero. En ese movimiento ascensional, oído. ¿Por qué ascensional? Mm, Porque cuando, repito, cuando decimos que se abaja la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se afecta la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el fondo lo que se presenta es un auténtico movimiento ascensional, o sea, de subir. ¿Qué es lo que sube, aumenta en dignidad o gana en dignidad? Es la naturaleza humana. Claro, porque está siendo beneficiada por la presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, con la excelencia que tiene infinita, es la que eleva en dignidad. ¿Está bien? Eso tiene que quedar muy claro. Aquí, inmutable, no hay un cambio. Dos palabras aquí claves. A ver. Tan menor cambio. Aquí, cambio. No existe. No experimenta cambio. Esto debe quedar clarísimo. No sale un solo instante del seno del Padre. Está presente en la Santísima Trinidad. Ese convivio, esas relaciones de la Santísima Trinidad se mantienen permanentes. Nada. Él, el Verbo, es el único que conoce el Padre en toda su plenitud infinita, puesto que es su propia idea, su propia palabra, su propia imagen perfectísimo. ¿Se acuerdan esa imagen que yo les di a ustedes del espejo? Es como si Dios se viera en un espejo infinito. Viéndose en el espejo infinito, Él tiene una idea de sí mismo, ¿cierto? Ahí es que nosotros podemos hacernos una imagen de lo que es
generar la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona del Verbo. Repito, Él, el Verbo, es el único que conoce al Padre en toda su plenitud infinita. Claro, tiene que ser Dios para conocer el Padre en toda su plenitud infinita. No hay otra opción para conocer la plenitud infinita del Padre. ¿Quién más puede conocer al Padre, que es infinito, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es infinita? ¿Está bien? Y ese verbo, palabra divina del Padre, verbo, palabra de Dios. Por eso cuando leemos la Escritura decimos palabra de Dios. Esa palabra de Dios, ese verbo. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo, palabra divina del Padre, ha venido a la tierra para darnos a conocer con palabras humanas los misterios insondables de la vida íntima de Dios. Por eso es que en la Escritura nosotros conocemos por revelación del propio Hijo, que es la palabra de Dios y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es el mismo Dios. Por eso es que conocemos por medio de lo que Él nos revela, es la intimidad de Dios. O también, como leen algunos exégetas, aquellos que conocen, digamos, la explicación profunda de la Escritura, como leen algunos exégetas, las palabras dar a conocer para conducirnos al Padre como consecuencia de nuestra filiación adoptiva que nos trajo el Verbo de Dios. La filiación adoptiva que ustedes y yo recibimos con el bautismo, oído, no se puede confundir. Yo subí un video hace 2 días, creo, video del padre Carlos Spa. El padre Carlos nos explica claramente cómo no todos somos hijos de Dios. Oído, alguien diría, uy, pero ¿cómo se le ocurre decir eso al profesor Camilo? ¿Cómo se le ocurre decir eso al padre Carlos Spa? Totalmente coincidente con la doctrina de la iglesia. No todos somos hijos de Dios. Ah, pero es que todos somos imagen de Dios. Eso es otra cosa. Somos imagen de Dios y somos criaturas de Dios. Somos imágenes de Dios hechos a imagen y semejanza. Pero la filiación divina, o sea, ese regalo que recibimos de Dios a partir de la redención y que nos abre las puertas al paraíso, a la gloria eterna, ¿no? Que nos abre la puerta para entrar a la iglesia, es el bautismo. Quien no está bautizado no es hijo de Dios, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Y de criatura a hijo hay una diferencia. Entonces, como consecuencia de nuestra filiación adoptiva, esa filiación adoptiva, o sea, esa posibilidad de ser hijos de Dios, nos lo trae el Verbo cuando se encarna y cuando instituye los sacramentos. En función de eso, empezamos a ser parte también de ese misterio de salvación que viene acompañando la encarnación del Verbo. ¿Listo? Em, Al principio, miren este texto, al principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, existía ya el Verbo, antes del origen de la tierra, cuando todavía no existía el abismo ni fuentes de agua nacientes, antes que las montañas fuesen cimentadas. Miren qué bonita esta idea. Proverbios. Antes que los collados, antes que se hiciese la gleba, los campos y el polvo primero de la tierra del mundo. ¿Quién estaba ahí? El Verbo. El Verbo existía ya, antes que las inmensidades estelares respondiesen al llamamiento de Dios. Henos aquí, cuando no lucían todavía alegremente en honor del que las hizo. El Verbo permanecía inmutable en su ser eterno, reposaba junto a Dios, era distinto de Dios y no obstante era una sola cosa con Dios. Recuerden los primeros versículos del capítulo 1 de San Juan, de ese prólogo que va del 1 al 18. Ya habíamos visto que se distingue el Padre del Hijo, ¿no? Pero en substancia son iguales, son consubstanciales. Eso es muy importante. Y Dios, al principio, creó los cielos y la tierra. Envió su verbo llamando a los seres de la nada, a cada uno por su nombre. La luz entonces se separó de las tinieblas, etcétera. Bueno, aquí nos va haciendo un recorderis de lo que es
el protoevangelio, o sea, el Génesis, y cómo al, a la par de toda esa manifestación del poder de Dios en la creación, estaba ahí el verbo. Todo fue creado por el verbo y en el verbo. Por eso es que en él vivimos, nos movemos y existimos, como dice la liturgia de la iglesia. Y puesto que la vida también es una cosa creada, todo lo que vive sobre la tierra en el cielo y en el cielo tiene su vida en el verbo. Minerales, animales, vegetales, el hombre, el ángel, todo. El verbo es pues la vida y la luz de todo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Una luz que no se oscurecerá jamás. Bueno, quiero ir pasando porque digamos que es mucho texto para hacer hincapié en lo que ya hemos comentado. Algunos me escriben aquí, algunos me escriben para aquí preguntando algunas cositas, yo también trato de responder sin salir de la línea. Entonces, que eso queda claro, ¿no? Queda claro que se toman textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, un poco la misma prosa en función de esa defensa o de esa confirmación de que el verbo siempre ha estado ahí al lado del Padre en el momento de la creación. Eso podríamos decirlo también del Espíritu Santo. Entonces aquí, esta parte me parece muy importante. Miren acá. Entonces el verbo se anonadó, se humilló, hasta convertirse en un hombre, hecho de carne y de sangre como todos los demás hombres. Más adelante vamos a ver cómo en todo el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando asume la naturaleza humana en todo menos en el pecado y menos en las consecuencias del pecado original. Eso tiene que ser muy claro, porque por ejemplo nosotros no podríamos pensar en que nuestro Señor Jesucristo asumió, por ejemplo, actitudes grotescas o desagradables fruto del pecado original. Para nada. La perfección de la naturaleza humana estaba en él. Eso sí, quiso asumir en su naturaleza humana la posibilidad de sufrir y de morir. O si no, no podía elevarse a lo alto de la cruz, o el sacrificio de la cruz más bien hubiera sido aparente y no hubiera muerto realmente. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesor Camilo, yo tengo una pregunta. Disculpe. Cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el seno de nuestra Madre Santísima, no pierde su divinidad, pero sigue en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. No, no, para nada. No pierde nada. Aquí la Santísima Trinidad y la segunda persona de la Santísima Trinidad en la Santísima Trinidad no pierde nada. Ese anonadarse o ese humillarse significa que él, por ejemplo, en su condición de rey, ¿cierto? Viene y se anonada, se humilla, haciéndose alguien, asumiendo una naturaleza que es plebeya, porque es la naturaleza humana. Pero ahí la que gana es la naturaleza humana, porque en el fondo sale de ese estado de esclavitud del pecado y se eleva, porque es que Dios se hizo hombre, Dios no se hace ángel. Dios se hace hombre, aumenta la gloria y la dignidad de la humanidad, pero Él no pierde nada como segunda persona en la Santísima Trinidad, tan consubstancial con el Espíritu Santo y con el Padre como lo era antes de la encarnación. Absolutamente no pierde nada. Por eso es que se habla de que hay un movimiento ascensional, no descensional, porque la persona de la Santísima Trinidad no pierde nada, es la humanidad la que gana, porque Dios asume esa naturaleza y la eleva. ¿Está bien? Sí, hay una manito levantada. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Gracias por todos estos temas que nos ayudan bastante. Mi pregunta es con referente al bautismo. Me hacen mucho las preguntas algunos papás
si el niño cuando o sea, se va a bautizar es pequeño, o sea, es muy pequeño, o sea, ¿cuál es y sobre todo en estos tiempos, cuál es el pecado? Si él tan pequeño, o sea, no tiene ningún pecado, ¿por qué Sí. me dice que está? Y eso no sé cómo hacerles ver, o sea, yo lo entiendo, pero muchos papás ahora en día dicen, si él no ha pecado, ¿cuál es el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué me dice que se le va a quitar el pecado? Sí, Gracias. cuando él, con mucho gusto, cuando la iglesia nos enseña aquello de la filiación divina, que nosotros hacemos hijos de Dios, es en el fondo nosotros en nuestra naturaleza sentir o tener la experiencia de lo que significa elevarse en dignidad. Porque cuando yo entro a pertenecer a la iglesia por el bautismo, yo soy elevado en dignidad. Por eso el regalo tan grande que me dan mis padres y mis padrinos cuando me representan y me llevan a la pila bautismal. No, es que él todavía no tiene la edad suficiente para decidir. Anto es perfecto, no le dé tampoco comida, ni le dé abrigo, ni lo vista, porque él no tiene la edad para decidir. O sea, si no tiene la edad para decidir algo tan superficial como es comer, obviamente le da la vida. ¿Cómo no le vamos a ayudar nosotros, además de darle comida para que viva, a pesar de que él no tenga razón? ¿Cómo no le voy a abrir las puertas del cielo con el bautismo? Entonces, con el bautismo se nos abren las puertas del cielo y además de eso participamos de todo aquello que la gracia de Dios a partir de la redención por efectos de la encarnación viene para con todos aquellos que son bautizados. El niño puede ser que no tenga pecados actuales, como si los tiene alguien con uso de razón, pero él, por el hecho de ser criatura humana, vive en su naturaleza humana las consecuencias del pecado original. Y una de las consecuencias del pecado original es que el cielo está cerrado. ¿Está bien? Por eso tan importante el bautismo. Que yo recibo el bautismo y en ese momento se abre para mí las puertas del cielo. Además de eso, con el bautismo se me abren a mí las posibilidades de que con la gracia de Dios, o sea, la ayuda de Dios en mi interior, yo pueda luchar contra el demonio, el mundo y la carne y pueda ganar la vida eterna. Entonces, es el mayor regalo que se le está dando, no solamente para librarlo del pecado original y sus consecuencias. Le libra el pecado original y le abre las puertas para la gracia y la santificación. ¿Está bien? Hay otras dos manitos levantadas, profesor Camilo. Hermano Víctor Jesús. Buenas tardes, profesor. Ahorita que usted comentaba respecto a que Jesucristo, cuando él toma la naturaleza humana, eleva con este hecho a la misma naturaleza humana, Así es. eh, este, ahí tengo la duda si la eleva en el sentido de lo que nos va a dar como es el reino, la promesa del reino y la oportunidad de entrar a él, pero finalmente la naturaleza humana sigue siendo plebeya, ¿es así? Sí. Mm, lo voy a explicar de la siguiente manera. Em, yo soy, digamos que técnicamente en Colombia se dice habitante de calle, un pordiosero, un, un mendigo. Un mendigo llega a las puertas de un palacio, no solamente el rey lo recibe, no solamente el rey le posibilita bañarse, comer, el rey le da los trajes que había comprado para su hijo, que son trajes reales, y lo viste con los trajes reales. No solamente eso, después de bañarlo, darle comida, vestirle con los trajes reales, el rey en una ceremonia solemne declara que lo adopta como hijo heredero. ¿Elevó o no elevó la dignidad de ese mendigo? ¿Sí? Sí, Elevó la dignidad. Lo hace heredero, porque si el rey muere, él siendo su hijo adoptivo, va a ser en el fondo heredero ¿de qué?
del reino, puede disfrutar de todo, de las riquezas del rey, de las conquistas del rey, de las posesiones del rey, de la comida del rey, de todo el prestigio del rey, inclusive la misma fama del rey va a recaer sobre su hijo. ¡Ah! Porque fulano es el hijo del rey tal. O sea, es una adopción. La adopción de Dios va mucho más allá de la adopción que un rey cualquiera puede hacer en la tierra con respecto a un mendigo, va mucho más allá. Pero ese que fue vestido, bañado, alimentado y que se le hizo esa ceremonia de adopción, no deja de ser ser humano. Se enferma, puede morir, tiene la posibilidad también de traicionar al padre, porque resulta que empieza a desdibujar la imagen del padre y es medio perezoso y la gente nota. O sea, la naturaleza humana permanece, pero en el fondo el rey le ha ayudado a él a salir de su condición de simple humanidad a una dignidad superior. Entonces, en esencia, no lo pierde todo, gana muchísimo y tiene la posibilidad de poder disfrutar todo aquello que el rey tiene para darle. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor Ramiro. Hay otra pregunta de la hermana Norma. Buenas tardes. Em, y fíjese que yo tengo una pregunta, si me pudiese corregir. Em, yo escucho mucho que muchos padres dicen, bueno, bautizo a mi hijo y va a ser católico. Y hay muchos que afirman, ya es católico, ¿no? Entonces, mm, yo entiendo con esto como que hay dos diferencias muy grandes, como, ok, ser bautizado quiere decir que entonces, claro, esto de que te haces hijo de Dios, ya no criatura de Dios, es un regalo que tienes. Sin embargo, independientemente y lastimosamente, aunque te bauticen, no quiere decir que seas católico. O sea, que netamente ya seas católico. Entonces digo, este es como un proceso. Tienes el regalo del bautismo, estás bautizado, te preparas y entonces donde te haces católico y aceptas el amor de Dios en tu corazón, es ya, y que te hace esto católico, es cuando haces tu primera comunión y mucho más tu confirmación. A lo mejor me estoy yendo muy adelante. Esta sería mi pregunta, Oh, si me tienes, pudiese corregir. sí. Oye, a ver, yo para dar una imagen más profunda de lo que, más amplia, lo que significa el bautismo, esa filiación divina, ¿no? Porque en el fondo es lo que significa la filiación divina. Yo les recomiendo que miren en Instagram, Teología con el profe Camilo, el video muy cortico que subí del padre Carlos Spa, que muy seguramente él lo va a explicar mejor. Pero el caso es que una cosa es ser mm, católico de hecho y otra cosa es de derecho. Por el hecho de yo ser bautizado en una edad antes del uso de razón, pues yo soy católico, ya soy bautizado, listo. No tengo cómo desbautizarme, no hay cómo. Usted puede inclusive entregarse a los peores pecados, puede adorar al mismísimo demonio, lo que usted quiera. Usted no deja de estar bautizado. Otra cosa es que usted rompe su amistad con Dios, eso es diferente, se puede convertir en enemigo de Dios, pero usted está bautizado. Oído, eso ya es un hecho en esta vida terrena. Usted está bautizado. Otra cosa es que después del bautismo, usted viva o no viva de acuerdo con lo que la iglesia le pide. Y cuando yo pienso en la encarnación del verbo no puedo pensarla como algo lejano, no. El verbo se encarna también como parte de una escuela para cada uno de nosotros, de tal manera que nos dice, mire, así es como ustedes tienen que vivir su bautismo. Nuestro Señor Jesucristo es imagen del bautizado y Él nos entrega a la Santísima Virgen, que es el tipo del cristiano, o sea, el modelo de cristiano, y nos dice, aquí está la Santísima Virgen. Ella vive como debe vivir un cristiano. Entonces nuestro Señor nos da
la imagen perfectísima de lo que significa vivir el bautismo. Entonces una cosa es estar bautizado y otra cosa es vivir el bautismo. Inclusive yo puedo llegar al momento de recibir la primera comunión, de recibir el sacramento de la penitencia, etcétera y tal. Yo puedo recibir la comunión una vez, puedo confesarme una vez y simplemente olvidarme de Dios. Fui bautizado, recibí algunos sacramentos y me olvidé de Dios. Yo corto la amistad con Dios. Eso puede pasar también. Pero entonces una cosa es de la ceremonia del bautismo a vivir el bautismo. Y ahí viene entonces el compromiso de los padres, los educadores, la familia, los padrinos, etcétera, para que esa criatura que ya pasó a ser hija de Dios pueda vivir verdaderamente como hijo de Dios. ¿Listo? ¿Alguien Gracias. más? Eh, sí, una pregunta a la hermana Dulce y Seguimos. Listo. sí. Buenas tardes, maestro Camilo. Adelante. ¿Sí me escucha? Ah, Perfecto. bueno, una pregunta, pero bueno, espero no irme más allá, o si cree que la pregunta va más allá de fuera de tema, pues yo entiendo y cuando sea el momento preciso, pues ya la dirá. Sobre el bautismo también, ¿qué pasa si una persona nunca la bautiza? Nunca se bautiza. Esa es la pregunta. Bueno, para no salirnos aquí del tema, yo voy a ser muy puntual en la respuesta. Em, Hay tres tipos de bautismo. Todos tres nos hacen hijos de Dios. El bautismo de ablución significa el bautismo de agua, el que tú, Dulce, y yo recibimos, que es el bautismo normal, ¿cierto? Está el bautismo de deseo y está el bautismo de sangre. El bautismo de sangre lo pueden recibir aquellos que por amor a Dios son perseguidos y son asesinados, mueren por nuestro Señor Jesucristo sin ser bautizados, pero perseguidos a causa de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo perfecto de eso son los mártires santos inocentes. Ellos no recibieron el bautismo ni siquiera de Juan, no recibieron el bautismo de agua, no recibieron el bautismo, el de deseo. Puede ser que sí, porque está muy asociado al bautismo de sangre. Digamos que dentro de la enseñanza de la iglesia está lo siguiente: cuando tú recibes el bautismo de deseo, significa que tú, por admiración a Dios, a las cosas creadas, inclusive a partir de la admiración y del encantamiento, el maravillamiento por las cosas creadas, tú quieres unirte a Dios de deseo, aunque no lo conozcas por la revelación de la Sagrada Escritura o de la Santa Iglesia. Ese es el bautismo de deseo, ¿cierto? Puede ser un pagano que no fue perseguido, no fue muerto por amor a Cristo, simplemente un pagano que vivió según la ley natural durante toda su vida. Y al final de la vida, a partir de una prueba que Dios le coloca por deseo, él dice: yo quiero estar al lado de Dios. Ese es el de deseo. Y el de sangre, pues, que entra un poco la historia de algunos mártires que, no siendo bautizados, a partir, por ejemplo, de la defensa de la Eucaristía, que reciben una gracia y se lanzan a salvar el Santísimo Sacramento, y por eso son decapitados o son atropellados por los enemigos de la iglesia, por el derramamiento de sangre, reciben la gracia del bautismo. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Continuamos entonces, porque yo voy a terminar por acá para pasar a la catena aura. Yo les iba a contar aquí. Vamos a terminar aquí, termina ya el texto acá. El verbo existía en Dios. El verbo y el Padre hacen uno solo. Y el Espíritu también. Podemos entrar ahí con el Espíritu. Y el verbo ha venido a la tierra para tomarnos a nosotros con él en su retorno al Padre. Entonces, él, que como hijo, obviamente, está al lado del Padre siempre, nunca dejó de estar al lado del Padre. Él ahora quiere a nosotros, a partir de su anonadamiento, esa humillación que él tiene de hacerse hombre. Él quiere que todos nosotros, como somos hombres, tenemos naturaleza humana también, como él tiene naturaleza humana,
pero nosotros tenemos persona humana y Él tiene persona divina. Él ya nos tiene como que como hermanos, entonces quiere que todos nosotros disfrutemos de lo que Él ya disfruta en la eternidad. Y por eso es que nos permite acercarnos al Padre y nos abre las puertas para la filiación, o sea, hacernos hijos también del Padre. Nos ha conducido al seno del Padre para que permanezcamos siempre con Él en la unidad del Espíritu. Dice entonces aquí, como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo, y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer. Así, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple la misión para la que la envié. Un texto de Isaías en el capítulo 55. Terminada esta rápida noción del verbo, ahora nos vamos a puntos más concretos sobre la encarnación. Pero antes de eso nos vamos a la catena áurea. Ustedes la están viendo ahí. ¿Sí ven ahí? No escucho. ¿Están viendo ahí? Esta pantalla donde dice catena áurea, ¿sí Sí. la ven? Yo este enlace yo se los puse a ustedes en el WhatsApp. Cuando nosotros entramos a San Juan, aquí nos vamos a encontrar con este texto. Mm, este texto, Santo Tomás de Aquino, es una obra que él tiene, se llama Catena Áurea, o sea, cadena de oro. Catena Áurea es cadena de oro. Y aquí él toma los comentarios de padres de la iglesia, de muchos teólogos, y empieza a explicar todos los evangelios a partir de lo que muchos de ellos han dicho. Entonces, cuando dice glosa, ustedes van a leer ahí glosa, aquí arriba como subtítulo. Glosa, esto es de Santo Tomás de Aquino. Y obviamente cuando aquí dice San Jerónimo, pues es un texto de San Jerónimo. ¿Está bien? Entonces, este comentario al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vamos a encontrarnos con ese primer versículo. Yo solo voy a leer algunos porque no todos, sino también bueno escuchar qué comentó la iglesia para que ustedes vean cómo los santos y los padres de la iglesia desde un principio hacen comentarios con respecto a este Evangelio de Juan, donde hay una revelación especial sobre el verbo, que vemos que no cambia en esencia a lo que la iglesia ha venido diciendo en los últimos 1700, 1600 años. Se mantiene la misma idea inspirada por el Espíritu Santo en la boca de los grandes hombres de la iglesia. Pero vamos a la introducción. Aquí es San Juan. Ahí están todos leyendo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí dice, el profeta Isaías, inspirado por la sublimidad de la visión divina, dijo, he visto al Señor sentado sobre un solio elevado y excelso, en un trono, y la casa estaba llena de su majestad, y lo que estaba debajo de él llenaba el templo. ¿Ustedes imaginan esta visión de Isaías, lo que significa, lo que él debe haber visto místicamente? Y después San Jerónimo va a comentar lo siguiente. Conocemos con más claridad en el Evangelio de San Juan quién es este que ve y dice, oído, porque Juan en sus textos deja muy claro eso. Dice, el texto de Isaías, cuando uno lo lee ya desde la boca de Juan, porque Juan recuerda el texto de Isaías, dice, esto dice Isaías cuando vio la gloria de Dios y habló de él. O sea, habló de él, es que Juan ya nos está diciendo, cuando Isaías comentó lo que comentó, estaba contándonos una visión mística que él tuvo de quién? De la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Verbo de Dios. Miren que San Jerónimo ya tiene claro eso. El Verbo de Dios
es nuestro Señor Jesucristo. Eso no es una idea que se inventó en la iglesia. Es la idea que este San Jerónimo, que fue el que tradujo por primera vez la Biblia al latín, que tomó los textos en griego, en hebreo y en arameo y los trajo al latín, confirma lo que la iglesia siempre ha venido enseñando. Y después nos va a decir aquí Santo Tomás, miren acá, donde dice glosa, son palabras de Santo Tomás de Aquino. Él escribe este texto más o menos en el año 1265, más o menos. De estas palabras se deduce la materia de este evangelio que escribió San Juan. Y como los evangelistas San Mateo y San Lucas refirieron la natividad del Salvador según la carne, San Juan pasa esto en silencio. Eso se lo deja San Juan, le deja todo lo de la ascendencia de Jesús a Lucas y a Mateo. San Juan en silencio. Él empieza su narración ¿con qué? Con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, aquí lo que yo les decía, hay una visión más amplia y más clara de lo que significa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en los ojos de San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan en el fondo fue catequizado por la Santísima Virgen. Aquí viene un comentario de Alcuino, no viene al caso Alcuino, que Alcuino, un teólogo muy virtuoso, traído por Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él trajo a Alcuino, él vivía en lo que hoy es Alemania, en Aquisgrán, lo mandó a traer de Inglaterra para que le ayudara a organizar todo su imperio. Un hombre de mucha proyección y muy importante. Pero vamos a leer San Agustín, por ejemplo, que nos dice. Traspasa, es un comentario sobre el Evangelio de San Juan, ¿no? Miren, miren el trabajito que se puso Santo Tomás de Aquino a tomar todas estas citas de estos grandiosos hombres de la antigüedad, con lo que era difícil encontrar un texto en la época, estamos en el siglo XIII. Él lo hizo y lo consolidó en una sola obra para que nos quedara más claro la intención y el significado del Evangelio. Dice, el Evangelio de San Juan traspasa todas las esferas del aire, todas las alturas de las estrellas y todos los coros y las legiones de los ángeles. Y si no traspasase todo lo que ha sido creado, no hubiese podido llegar hasta aquel por quien todas las cosas han sido hechas. Esta es la visión de San Agustín al leer a San Juan, la visión de San Juan y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De esto se desprende, dice el mismo San Agustín, que los tres evangelistas refirieron los hechos temporales y las palabras del Señor. Está hablando entonces de Marcos, Lucas y Mateo, que pueden contribuir en gran manera a reformar nuestras costumbres en esta vida, tratando apenas más que de la virtud activa, en tanto que San Juan, o sea, miren la visión que tienen los tres evangelistas por un lado y San Juan por el otro. San Juan se ocupa mucho menos de los hechos del Salvador y escribe con mucho cuidado y con escrupulosidad, con detalle, con cuidado, con detalle, lo que dijo, especialmente lo que se refiere a la unidad de la Trinidad y a la felicidad de la vida eterna, y fijando su atención y su predicación en recomendar la virtud contemplativa. Claro, la visión de Juan es otra cosa, va por encima. Paso a otro. Aquí viene Santo Tomás, San Juan Crisóstomo, prefacio. El prefacio. Entonces, cada uno de los textos que nosotros vimos y que yo se los coloqué a ustedes aquí, en este texto que ustedes ya tienen, cada una de las partes que están aquí, que escoger una por una de las perícopas, los versículos, irlos explicando. Aquí el mismo ejercicio lo va a hacer San Agustín, perdón, Santo Tomás de Aquino. Pero dice, por ejemplo, aquí, la palabra, vámonos acá, otra vez a San Agustín. La palabra griega logos significa razón y verbo. Palabra, verbo, lo que en otros textos encontramos como la idea, ¿cierto? Pero en este caso quiere decir más bien verbo, para que se entienda no solo la relación con el Padre, sino la fuerza operativa respecto de todas las cosas que fueron hechas por el verbo, porque el verbo es
palabra de Dios. La razón, aun cuando nada se hace por ella, se llama razón acertadamente. O sea, que más que hablar de razón, cuando se está hablando del logos, hay que hablar del logos, del verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, como palabra. En la mente, en la cabeza de San Agustín, lo más apropiado para referirse al verbo es eso, verbo. ¿Está bien? Palabra, la palabra de Dios. Es la fuerza operativa de Dios. Más adelante nos encontramos San Basilio. Vamos a ver qué nos dice San Basilio. San Basilio. Este verbo no es el humano, porque ¿cómo podía existir en el principio el verbo humano cuando el hombre ocupa el último lugar en la generación? Claro, cuando San Juan está haciendo referencia al verbo, significa el verbo de la eternidad, segunda persona en la Santísima Trinidad. Pues el verbo humano no existía en el principio, ni el de los ángeles. No había ni ángeles ni hombre, porque toda criatura está dentro de los términos de los siglos, o sea, del tiempo, tomando del Creador el principio de su ser. El ser de ustedes y el ser que yo tengo viene ¿de dónde? Del poder de Dios. Poder de Dios, la palabra de Dios que tiene fuerza, nos saca del no ser, o sea, en el fondo de la nada, nos llama con el poder creador al ser, o sea, del no existir al existir. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Bueno, más adelante, San Agustín, San Basilio, mm, San Hilario de Poitiers debe ser, muy seguramente San Hilario en su tratado de Trinidad le va a decir, pasan los tiempos, se suceden los siglos, desaparecen las edades, imaginad el principio que queráis, y si no pensáis en el tiempo, comprenderéis el asunto de que se trata. Eso de que estuvo desde siempre en el Padre, nosotros tenemos que tratar de hacernos una idea de eso fuera del tiempo. Porque como Dios está en la eternidad, no lo afecta el tiempo. Desde toda la eternidad en el seno del Padre, pero llegó un momento en la historia de los hombres que se encarnó. Esto es muy importante tenerlo también en cuenta. Seguimos, aquí tiene una cantidad de textos sobre ese primer versículo. Otra vez San Hilario, Teolifacto, Orígenes, San Juan Crisóstomo, etc. Vámonos al segundo versículo. Estamos en el mismo capítulo 1, versículo 2. Miren aquí. Este era en el principio con Dios. Y ahí viene una explicación de cada uno de estos grandes hombres. Por ejemplo, Alcuin nos va a decir, ¿por qué pone el verbo sustantivo era? Para que se comprenda que había precedido a todos los tiempos el verbo coeterno con Dios Padre. Eso significa, aquí arriba, estamos en el versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? Este era en el principio con Dios. Desde siempre el verbo está en Dios, Santísima Trinidad. Desde siempre el verbo estuvo en Dios y desde siempre el verbo estará en Dios. ¿Por qué? Porque está fuera del tiempo y está en la eternidad. Esto es muy importante. Vamos al siguiente versículo, el 3. Dice el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada ha sido hecho sin Él. Vamos a ver San Agustín por acá que nos dice en medio de todo esto. ¿Y cómo? Miren esto aquí, por ejemplo, esta explicación. ¿Y cómo puede suceder que el verbo de Dios haya sido hecho cuando Dios hizo todas las cosas por el verbo? O sea, que el verbo no fue hecho, el verbo ya existía. Y si el verbo mismo ha sido hecho, ¿por cuál otro verbo ha sido creado? No tiene sentido. Si el verbo es el verbo, la palabra de Dios no ha sido creada porque la palabra de Dios es infinita. Si dices que existe un verbo del verbo por el cual ha sido hecho, yo digo que este mismo es el Hijo unigénito de Dios. O sea, en el fondo tiene que ser el mismo Dios.
Nadie puede ser la palabra de Dios sin que sea Dios, porque la palabra de Dios es infinita. Y si no le llamas verbo de Dios, concede que entonces el verbo no ha sido hecho por el mismo por quien han sido hechas todas las cosas. Todas las cosas creadas, materiales, visibles o invisibles, fueron hechas por Dios. Y el verbo estaba en Dios siempre que de la mano de Dios salió la creación. O sea, el verbo no fue creado. El verbo ha estado, está y estará siempre en Dios. Miren toda esta explicación solo de esta perícopa. Podemos ir a la 4, vamos a la 5. La 5. El texto del versículo número 5 es: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. ¿Quién me explica este? ¿Quién me explica este versículo? Porque yo lo expliqué en una clase. Se gana un 5. A ver. ¿Quién me explica este versículo? Yo lo expliqué. ¿Quién dijo yo? Uy, Víctor tiene la cámara al revés. Víctor de Jesús tiene la cámara al revés. Se va a caer, Víctor, se va a venir de cabezas. A ver. Estela que está por ahí, el mismo Víctor. A ver si Víctor nos explica me explica esta perícopa. Miren, aquí la dejo de nuevo en la imagen. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Sí, recuerdo que había comentado que al momento de haber separado eh, las tinieblas de la luz, pues es cuando alguien no acepta al Dios mismo. Y entonces al no aceptar a Dios, deja de tener la luz que Él mismo eh, creó para nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Alguien me da otra explicación? Porque hay otra explicación también. ¿Se acuerdan que leímos 2 explicaciones? Habían 2 explicaciones o 2 exégesis al respecto de este versículo. Yo lo estoy buscando por acá en el texto para darle la pista. ¿Podría opinar? Adelante, adelante, sí. Sí, yo no recuerdo la explicación, de hecho no creo que no estuve yo en esa reunión, pero por lo que entiendo, cuando Jesús se encarna y viene a este mundo, es esa luz que resplandece y fue crucificado, fue entregado, fue crucificado y eh, porque no se le comprendió, o sea, el acto humano ni la inteligencia nos dio para comprender que era él y se le negó y se le crucificó. Entonces yo creo que puede ser es la forma en como le comprendo. Está bien, está muy bien porque también tiene relación con eso, claro que sí. Mira, la segunda interpretación la leo acá, que la comentamos en una de las clases. Y las tinieblas no la extinguieron. Es otra traducción que se puede hacer del texto. Es una traducción del texto griego. Del texto griego, que es el original, pueden venir varias traducciones. Entonces, una traducción que parece ser más adecuada para ese versículo es este. Y las tinieblas, o sea, la luz en las tinieblas, sería entonces sin esta segunda parte, y las tinieblas no la extinguieron. Ahora, ¿qué significa eso? Miren, acá está la explicación. La muerte y el error no han podido vencerla. Ella brilla en todas partes por su propia fuerza. El demonio no tiene poder sobre esa luz. Las tinieblas no la extinguieron. El mundo no tiene poder sobre esa luz porque el mundo no logró extinguir esa luz. La carne no tiene poder sobre esa luz y por lo tanto no logró extinguir esa luz. En el fondo esa luz es la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la historia de la salvación. Ilumina
Y por más de que lo hayan perseguido, de que lo hayan crucificado, esa luz no se apagó, porque esa luz va a seguir brillando a lo largo de toda la historia, hasta el fin del mundo, o sea, hasta que el tiempo se acabe, porque las tinieblas no la logran extinguir. Muy bien, han estado atentos, muchas gracias, me parece muy bien. Bien, Víctor y la compañera también. Bueno, vamos a ver por aquí qué nos dicen, que yo ya estoy, que voy a pasar a otro tiempo. Mm, lo que dice San Agustín. Este principio del Santo Evangelio, o sea, lo que dice ese versículo, ¿qué dice el versículo? Y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron o no la extinguieron como leímos ahora. Nos va a decir entonces San Agustín, este principio del Santo Evangelio, decía cierto platónico, pues recordando a un filósofo, debió ser escrito en letras de oro y colocarse en los sitios más visibles de todas las iglesias. O sea, por más que el mundo, el demonio y la carne tramen, se articulen, se asocien, confabulen para destruir, opacar o disminuir la luz, es imposible, porque la luz que ya vino al mundo no puede ser extinguida. Y así, podemos ir no sé cuántos versículos, pero yo quiero dar un tentempié de lo que viene más adelante. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vieron el? Es para que ustedes después repasen con este link, con este enlace. Ustedes van leyendo tanto Tomás y ven que los textos son muy cercanos para la comprensión. Ahí van a encontrar todos los versículos. ¿Ok? Bueno, mm, me voy entonces aquí. A ver, yo trato de mover esto. ¿Cómo hago? Allá. Aquí, ustedes creo que están viendo la pantalla. Yo me voy al Drive, voy a cursos varios, me voy a encontrar aquí con Cristología, me voy al Padre Rollo Marín. Le doy a abrir. Ustedes me dan un momentico mientras abro. A ver, vámonos más adelante. Les quiero leer por aquí, compartir algo muy importante. Esto ya todo lo vimos, lo vimos, lo vimos. Tun, tun, tun. Yo tengo por acá las anotaciones. El verbo de Dios, la plenitud terminó. El verbo encarnado. Y aumento el tamaño. Acercar. ¿Cómo ven ahí? Bien, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, miren por Dios todo lo que hay. Este es el libro primero, o sea, nosotros estamos viendo la introducción. Es que la cristología es un mundo. Entonces, en lo que ya hemos comprendido en las primeras aulas, termina siendo un preliminar, o sea, un preparatorio para lo que vamos a entrar a ver aquí ahora. ¿Sí? Vamos entonces a asomarnos ya a un misterio insondable que significa la encarnación, que esto es propiamente la esencia de lo que significa la cristología. Y aquí tenemos un texto, eh, mm, esto es Grimal, un texto francés de principios del siglo XX, la época del Papa San Pío X, Jesucristo estudiado y meditado. Muy bonito, aquí está la obra, es una obra francesa de 1910. Dice lo siguiente, voy a ponerlo más grande. Aquí, por ejemplo, a ver más grande, eso, aquí, dice, el Hijo único de Dios
El verbo eterno consubstancial. Ustedes ya saben que es consubstancial. Tiene la misma substancia. Consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo, y por el que han sido hechas todas las cosas, queriendo procurar a Dios una gloria infinita, salvar a los hombres perdidos por el pecado, restablecer y perfeccionar por nuevas y más admirables manifestaciones de su providencia. La gran obra de la creación ha tomado una naturaleza humana en la unidad de su persona divina y se ha hecho hombre. Segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana y la eleva. Aunque las eternas maravillas de la vida divina en el seno de la Trinidad sean en sí mismas superiores a las obras divinas realizadas en el tiempo, o sea, en nuestro mundo, el misterio de la encarnación del Verbo es, con todo, más impresionante y tiene más interés con relación a nosotros. Es muy interesante porque entonces aquí en el fondo, cuando nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana, para nosotros como hombres se abre una realidad que nunca íbamos a encontrar en la naturaleza, nunca, porque esto es una novedad. Que Dios se hace hombre significa que se abre una ventana en la naturaleza humana para conocer a Dios. Eso es la encarnación. Este gran misterio nos ofrece el doble interés de las grandezas divinas y de las cosas humanas admirablemente unidas. La encarnación del Verbo, puesto que es el misterio de un Dios que se nos ha dado y la fuente de todos los bienes sobrenaturales concedidos a los hombres después del pecado de Adán. Pertenecer a la iglesia es uno de esos bienes, recibir la gracia de Dios, tener los sacramentos, etc. ¿Puede concebirse un objeto más capaz de interesar a nuestro espíritu y a nuestro corazón que la encarnación del Verbo? O sea, debería de ser el tema de interés número uno para todos los hombres, la encarnación del Verbo. Ahora, el más grande de los dones de Dios y el principio de todos los demás es Dios mismo dándose a los hombres. Por esto la importancia de la encarnación del Verbo es el más grande de los dones de Dios y es el principio de todos los demás dones. Es el mismo Dios que se da a los hombres. ¿Por qué? Porque asume la naturaleza humana. Por eso es que el tratado o el estudio del Verbo encarnado es lo más importante dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Bien? Bueno, de aquí vamos a hablar de la encarnación en sí misma, que eso ya es un tema para nuestra próxima aula. Esto es muy importante, estos punticos acá. Miren, las 4 puertas o ventanas que se abren para nuestro estudio posterior. Oído. Este es el esquema entonces. La conveniencia o necesidad y motivo de la encarnación. Bueno, conocerlo. ¿Cuál era la necesidad, el motivo de la encarnación? La naturaleza de la encarnación. ¿Qué le trajo eso a la naturaleza humana? ¿Cómo era la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo? La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, muy bien, y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso unido al segundo punto. Punto 3 y 4 están unidos al punto 2. Y la primera es una visión más grande de por qué esos planes de Dios para con el hombre. Todo eso lo vamos a ver a partir de nuestra próxima clase. Estas palabras, por ejemplo, claves al respecto de la encarnación, cuando hablamos de el verbo, ¿no? El verbo se humaniza, se incorpora, la asunción de la naturaleza humana, la revelación del Hijo, la manifestación de Dios, la unión hipostática, la conjunción, la unión de Dios con el hombre y sobre todo esa nueva economía de la gracia, porque la comunicación de Dios con el hombre es diferente a partir del momento de la encarnación, es otra cosa, porque ya Dios está aquí, lo más cerca de nosotros está con la encarnación. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Adelante, tenemos tiempo para una pregunta solamente. Hermanitas, por favor, podemos levantar la manito virtual y hacer la pregunta correspondiente. Una preguntita.
Diga usted, hermano Marco. Hermana Irma, por favor, puede hacer la pregunta, hermana Irma. Les agradezco mucho. Así brevemente, con lo de la encarnación se puede hacer la pregunta, porque a mí en mi comunidad siempre me cuestionan eso y honestamente le digo, a veces uno dice lo que tal vez no sabe. No sé si usted podría ampliarme un poquitito ahorita o hasta cuando llegue el tema. Pero no entiendo cuál es la pregunta. Discúlpeme, no la entendí. Perdón, ¿cómo puedo yo darle más una respuesta? No se le escucha bien, hermana No Irma. se escuchó. Hermana Alejandra, por favor. Sí, mi pregunta es, ¿por qué le llamamos verbo? ¿Porque es acción? No, ve, ahí me escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Recuerden que en Dios no hay potencia, ¿no? En Dios no hay potencia como hay en nosotros. En Dios todo es acto, ¿sí? Ajá. En Sí. Dios todo es acto. Cuando yo digo la palabra de Dios, oído, significa el mismo Dios. No es algo diferente a Dios. Es también Dios, es consubstancial a Dios. Así como mis palabras son humanas, porque yo soy ser humano, la palabra de Dios, que es Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Divina. Ajá. ¿Cómo son los actos de Dios? Divinos. Unos. ¿Cómo es el poder de Dios? Divino. Todo lo que viene de Dios es infinito. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, cuando Dios se contempla a sí mismo, por eso la imagen del espejo, cuando Dios se contempla a sí mismo, esa contemplación de Él en un espejo, por decirlo así, ¡ah! Él se hace una idea de Él. La idea que Dios se hace de Él es que es divina, por lo tanto es infinita. ¿Sí? Ajá. Ahí entonces la idea del verbo, ese es el verbo de Dios, la palabra de Dios, es infinita. Por eso Ajá. también se le llama logos, porque logos está muy asociado a Infinito. idea, a Ajá. inteligencia, ¿sí? Ajá. Sí. Estudio. Ajá. Muchas gracias, profesor. Gracias. Esto, Hermana Deita, Bueno, buenas tardes, profe Camilo. Igual no es pregunta, pero nada más hacer el comentario de que en otro curso que estoy tomando se asoció y se cruzó mucho. Ya ve que a mí, ya en el otro curso de apologética, ya había hecho el comentario, pero aquí pues estoy peor tantito. Filosóficamente me cuesta un trabajo, pero trabajo. Pero bueno, aquí estoy aferrada, pues algo me ha de entrar, a ti te pero ponen a estudiar, a ti te ponen a estudiar física cuántica. Es más fácil que tú entiendas cómo funciona un acelerador de moléculas o de partículas a que tú entiendas la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. no, ¿No? ni la quiero entender, pero aquí quiero estar para agarrar tantito de lo Por que eso, usted tiene, porque por usted eso tiene, es para dar la idea de la profundidad en la cual nosotros estamos entrando. Estamos hablando sí, de Dios. Entonces, la razón nuestra, por más que tengamos muchísima inteligencia, ni siquiera este tantico, ¿no? Como dicen en México, este tantico, no, ni siquiera este tantico vamos a entender de Dios. Casi que lo que nosotros entendemos de Dios es imperceptible en función de qué? De lo no, infinito profe que es Dios. Camilo, pero olvídese, o sea, con Dios está cañón, pero me quiero medir con usted, o sea, es Ah, como, está peor, está como el cielo en la tierra, o sea, no, poniéndonos en la tierra como seres humanos, híjole, no, me llevo, hay gente de verdad que tiene facilidad y, bueno, en fin, pero lo que decían en mi curso hoy, de que sí entendí, lo pude conectar con esto, fue que Dios envió a su hijo para rescatarnos y hacernos hijos por adopción. Y esta encarnación
se asumió hombre por un solo motivo. Solo tuvo un motivo, amor. Eso sí lo entendí muy bien en mi curso. Todo esto que nos explica lo resumo, todo lo que nos dijo hoy, todo fue por amor, infinito amor de Dios a nosotros, toda esta complejidad. Y se me hizo ya Así muy es. bonito que ya conecté en algo. Sí. No, y así es. Y lo vamos a ver en nuestras próximas clases cuando vamos a ver las razones de la encarnación. Porque Santo Tomás de Aquino explica de una manera impresionante, dice, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Era necesario que se hiciera hombre. Él quiso porque simplemente le dieron deseos de ser hombre. Es esto y aquello, ¿me entiende? Todas esas explicaciones, pero en el fondo lo que tú dices es totalmente cierto. La razón de la encarnación del Verbo es el amor que Dios tiene por el hombre y la única manera de pagarle esa deuda a Dios, la deuda que fue contraída por nuestros primeros padres. ¿Quién era el único que podía pagarle la deuda a Dios? La deuda era infinita. El único que podía pagarle la deuda a Dios era el propio Dios. Por eso Dios dice, bueno, como el hombre no puede, yo, asumiendo la naturaleza humana, pago la deuda. Miren eso. O sea, él, el mismo ofendido, paga la deuda, porque sabe que nosotros no tenemos proporción para con aquello que le quedamos debiendo, ni siquiera 1000 eternidades. En 1000 eternidades, todos los hombres juntos pueden pagarle a Dios la deuda a causa del pecado original. O sea, Pero, Él se exacto, encarnó y se anonadó por amor a nosotros. pero qué bueno que nos va a explicar el por qué, porque siempre he pensado en eso, o sea, si teníamos esa deuda tan grande, pues ya nos hubiera aniquilado o nos hubiera aplastado y ya, o sea, viendo lo de la sábana santa, todo lo que sufrió nuestro Señor, precisamente el padre Carlos Spam acaba de dar hace poquito toda la explicación de la sábana santa y un ser humano no lo hubiera aguantado, no hubiera aguantado lo que él pasó, o sea, fue demasiado por todos los hombres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasar eso por nosotros? Sí, fue por amor, pero híjole, es mucho por nosotros. No, no, yo creo Es que no hay quien un, lo entienda. no, es un amor que supera nuestra capacidad de comprensión, porque es un amor desproporcionado para lo que nosotros merecemos. Una sola gota de sangre hubiera sido suficiente para que nuestro Señor Jesucristo redimiera al género humano. Él derramó toda su sangre, derramó toda el agua que tenía su cuerpo, el suero, ese suero del cuerpo, todo, o sea, como si hubieran exprimido al mismo nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiso dar todo y que entre sus venas no quedara nada que Él no había dado por nosotros. Es una cosa, ahí eso nos lleva a nosotros a valorar lo que significa estar en la iglesia, recibir los sacramentos, el perdón de los pecados, el bautismo, como me preguntaban ahora, eso es fruto del amor de Dios. Pero un asunto más técnico es necesario también aterrizarlo. Esas razones. Nos vemos en la próxima clase y ahí te voy a contar detalles. ¿Está bien? Eh, Muchas gracias, Bueno, profesor Camilo. muy bien, Eh, hermano Marco. Yo creo que vamos terminando por aquí. sí, creo que había una manito levantada, pero bueno, lo Bueno, dejamos, creo. la última para Liliana que está por ahí con la mano levantada que la veo. Hermana Liliana. Hermana Liliana, ¿puede encender su micro, por favor? Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Maravillosa su clase. Sí, el amor de Dios es infinito, no tiene comparación y nosotros, en medio de su creación, dice Santo Tomás, creo que lo dice, que somos un granito de arena, ¿no? En la presencia del Señor. Y lo que nuestro Señor hizo en la cruz, pues nadie lo hubiera soportado, no es capaz de soportarlo nadie, pero todo fue por amor y para enseñarnos también el valor del amor, ¿no? Porque a través del bautismo dice el Señor que no solamente nos hacemos hijos de Dios o herederos con Cristo, sino que estamos llamados a ser otros Cristos, Así es. un reflejo de Cristo en la tierra. Entonces, eso nos hace también, nos compromete, ¿no? A vivir ese bautismo. Desafortunadamente, pues las catequesis son muy, muy pobres, considero yo, para cuando se va a celebrar el sacramento del bautismo, o al menos lo he visto aquí en mi país, en Colombia. Las catequesis son muy pobres, de 15 minutos para recibir el sacramento del bautismo, y
Si uno a veces, ahora que yo también sigo Mater Fátima y los cursos y el Padre España, estas cosas, y anda todavía uno a tientas, las personas que no han recibido nunca catequesis y reciben el sacramento del bautismo con una preparación de 15 minutos, pues, ¿qué valor se le puede dar al sacramento? No se Hermana, le da. Así es, mira Liliana, lo siguiente también, nosotros no valoramos y a veces no somos catequizados, como tú dices, en la proporción necesaria. Por eso el padre Carlos y el padre José de Jesús han querido que se hagan estos cursos para comprender más profundamente lo que significa el valor de la encarnación, los sacramentos y todo lo que nosotros vemos que viene por esto. Pero tú decías algo y se combina un poco con otros comentarios que hicieron ahora. Nuestro Señor Jesucristo asumió una naturaleza nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana con la mayor capacidad de sufrimiento. Porque él hubiera podido asumir una naturaleza humana con una mediana capacidad de sufrir. Y simplemente se moría cargando la cruz, o sea, no llegaba al Gólgota. En la mitad del camino al Calvario se moría. ¿Y venía la redención? Claro, porque su sangre había sido derramada por nosotros. Pero él no quiso sufrir un poco o sufrir medianamente, ¿no? Él quiso sufrir lo máximo que podía sufrir una naturaleza humana. Y por eso él asume la naturaleza humana con la mayor capacidad de sufrimiento. Lo que decías ahorita, el sufrimiento que se manifiesta en la sábana santa de Turín, eso no lo aguanta nadie, ningún hombre creado o por crearse, porque solo era capaz la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo aguantar lo que aguantó hasta que se encontró con la muerte. Él quiso darlo todo, no midió el amor. La medida del amor es amar sin medida, dice San Juan de la Cruz. Y en eso sí que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo. Como Él, ninguno. Ave María Purísima, sin pecado Un pecado concebida, concebido. María Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, nos vemos entonces en nuestra